que se refiere a la herencia ligada a los cromosomas sexuales, XX y XY. ¿Ya? Así que, como les decía, hoy tenemos quiz. Acuérdense, cada 2 semanas tenemos un quiz. Pero, Hoy mister, de quiz. Dígame. esto de, ¿cómo se llama? Cromosomas ligados X, ¿Sí? también está en la materia, en el En quiz el de hoy quiz. día. Sí, sí, en el quiz. Sí, todo en Ah, el ya. quiz, porque en el fondo la idea es que presten atención a la clase, cosa que al final les pueda preguntar de lo que estamos hablando también ahora. ¿Ya? Entonces, insisto, bueno, está grabándose la clase. Voy a empezar porque tenemos no tanto tiempo dentro de todo. ¿Ya? Dígame. Le quiero hacer una pregunta muy importante. Dígame. La otra vez vi por ahí un video donde una mina decía que o sea, no decía como que específicamente lo hacía, sino Ujú. que ella había intentado hacer como el cálculo ¿Ya? para que sus hijas nacieran mujeres, pensando en los días de fertilidad y todo Ah, ya eso. sí, sí. Y era como porque los... no, ya se me olvidó cómo era, pero era como que ¿Mm? ciertos espermatozoides duraban Sí, menos dentro. sí. Entonces, ¿eso es legal? Legal sí. No O hay sea, nada legal que te lo impida. Ahora, no, ¿funciona? No hay nada que lo garantice tampoco. sí, ¿Ya? o sea, no es como que dijera que funciona 100%, No, no, para nada, no, para nada, pero para nada, en absoluto. pero puede aumentar la Algún... posibilidad. Sí, eso dicen que sí, que podría aumentar ligeramente las posibilidades, pero es súper poco. ¿Ya? O sea, si tenía un 50 y 50 en condiciones normales, ahí va a ser 49-51. ¿Ya? Entonces, es muy poquitito. Tendrías que tener 200 hijos para que se expresara, digamos. Ya si es una familia normal que tiene 2, 3 hijos, la verdad es que va a ser imperceptible. Ya. Es bien complicadito en ese sentido. ¿Ya? Y claro, y varias teorías al respecto, pero las vamos a hablar en su momento, cuando hablemos de fertilización. ¿Ya? Vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Ya? Bien, entonces vamos con lo que estábamos hablando. Recordar que estamos hablando de genética. Ya voy a parar solamente en aquellas que son más importantes. Cuando hablamos de genética, recuerden siempre que lo que estamos tratando de ver es cómo van a migrar los alelos que están presentes en los cromosomas. Por lo tanto, al hablar de genética, siempre hablamos de individuos dominantes que hacen sus gametos, o sea, se pasa de diploide a haploide, y después se ve la probabilidad de que los cigotos sean de tales o cuales características. Y eso es lo que hacemos con las tablas, eso es lo que hacemos al calcular las probabilidades, etcétera, etcétera. Hablábamos de Mendel también, porque Mendel fue el primero que hizo estudios en esto, y él se dio cuenta que habían patrones matemáticos. Al hacer sus estudios con arvejas, descubrió que habían patrones que aparecían siempre en la segunda generación, diríamos. Ya, Mendel tomaba una primera generación, obtenía una generación parental, así se llama la generación, donde se inicia un estudio, la generación parental. Se obtenía una primera generación filial, y Mendel después cruzó la primera generación filial para dar origen a una segunda generación filial, y se descubrió que habían patrones que se repetían, y esos patrones se explicaban por los conceptos que están acá, porque para las características que Mendel empleó, existían alelos que eran dominantes y alelos que eran recesivos. Por lo tanto, cuando está presente el alelo dominante, se expresa la condición dominante, y cuando no está presente el alelo dominante, se expresa la condición recesiva, que sería en ese caso la florcita blanca. ¿Ya? Y eso es más o menos en resumen lo que llevamos hasta ahora. Recordar sí que es importante también estos conceptos: genotipo, fenotipo, homocigoto, heterocigoto, alelo dominante y alelo recesivo, son conceptos importantes para lo que viene después. Y en la última clase hablamos un poco de estas proporciones. ¿Qué pasa cuando tienes un individuo homocigoto dominante que se cruza con un homocigoto recesivo? Van a ser todos dominantes, de fenotipo dominante. Pero si cruzas dos organismos heterocigotos, vas a ver distinta probabilidad. Y recuerden siempre que estos son probabilidades. No es que estas dos jirafas van a tener 4 hijos. No. Ahora, si estas jirafas tuviesen 100 hijos, ¿ya? Entonces esta probabilidad iría representándose, porque se requiere de grandes cantidades de descendientes. Por eso es que Mendel no podría haber hecho sus estudios, por ejemplo, usando perros. No le hubiera dado el tiempo.
no le hubiera dado el número de individuos. Pero al usar arveja, los descendientes se contaban por miles. Y finalmente, bueno, esto lo vamos a hablar hoy día enseguida, y finalmente hablamos acerca de el cruzamiento de prueba. Ya, recordar que los cruzamientos de prueba eran, era aquel tipo de cruzamiento que se hacía cuando tú tienes un individuo que es de fenotipo dominante, pero no sabe el genotipo. ¿Ya? Y cruzándolo con un individuo recesivo, puedes obtener una respuesta de cuál es el genotipo del individuo incógnito. ¿Ya? En Mister, palabras una simples. Una Dígame. pregunta eso. Sí, Después de la línea punteada, no sé a qué se refiere. sí, después de esta línea. Claro, lo que pasa es que yo siento que está un poco mal hecho en términos didácticos. ¿Ya? Pues lo voy a explicar. Este individuo que está aquí arriba, el padre, necesariamente tiene una M mayúscula. El problema es que no sabemos su segundo componente. No sabemos si es homocigoto dominante o heterocigoto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se sabe que tiene una M mayúscula, entonces se sabe que esto va a pasar sí o sí. Eso va a estar sí o sí. Ahora, el segundo componente puede ser mayúscula o bien podría ser minúscula. Entonces ahí abajo lo que hace es jugar con esas dos posibilidades. Si el segundo componente es mayúscula, entonces vamos a tener eso. ¿Ya? Por lo tanto, en la sumatoria, si el individuo es homocigoto dominante, tú esperas que los cuatro, en este caso, sean de fenotipo dominante. Por eso son los cuatro oscuros. A pesar de que aquí abajo hay dos que serían heterocigotos, ¿ya? Bueno, y todos serían heterocigotos, finalmente todos serían dominantes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí es donde da la opción. ¿Qué pasa si esto es lo que ocurre? O sea, si el segundo componente era una M minúscula. Bueno, entonces lo que va a pasar en este caso es que como la madre es homocigota recesiva, ocurrirían estos eventos. Este por el padre, ¿ya? Y estos de aquí abajo. Que en el fondo es lo mismo que hacer dos tablas. ¿Ya? Tal vez sería más fácil de entender si se hacen dos tablas. Entonces, tienes, por Creo que ejemplo... ya entendí, mister, ¿Lo pero entendiste? Perfecto. Súper bien, ya. Porque esa es la gracias. idea. Simplemente hacer dos tablas. Ya, ahora, habíamos terminado en este problema nosotros, que era, ¿qué pasa si tomamos dos rasgos? Ya. Esto se conoce como dihibridismo. Lo voy a escribir de todos modos. Dihibridismo. Se le conoce como dihibridismo. Di significa dos, y híbrido es que están combinados, híbrido es que están mezclados. Obviamente que ahí con ese tamaño no se ve absolutamente nada, así que vamos a ampliar esta imagen. ¿Ya? Y aquí está la primera parte del componente. Ojo, se están tomando dos características aquí. Ojo con eso. Por eso se habla de dihibridismo. Se está tomando, uno, el color de la semilla. Y tiene dos opciones. Amarilla. Lo voy a escribir así para que se note. Verde. A minúscula. Y se está tomando, además, el tipo de semilla. Lisa, rugosa. La amarilla, en este caso, sería la I mayúscula. Sí, estamos usando la I. La verde sería I minúscula. La lisa sería R mayúscula. Y la rugosa sería R minúscula. Esa es la clave que se está usando aquí. ¿Ya? ¿Qué nos dice entonces? Que esta generación parental es una variedad pura, porque tiene solamente una letra de las que podría tener, tiene solo la I mayúscula y tiene solo la R mayúscula. Y la segunda es homocigota recesiva. Si usted quiere, dígalo como dihomocigota recesiva, porque homocigota para las dos características. Ahora, van a ser gametos. En los gametos pasamos de diploide a haploide, por lo tanto esto está correcto, y se va a generar la primera generación. Esa primera generación que aparece allá abajito, hasta aquí cumple con todo lo predicho.
porque finalmente tiene una I mayúscula, por lo tanto es amarilla, y tiene una R mayúscula, por lo tanto es lisa. O sea, estamos perfectos. Hasta ahí. ¿Qué pasó ahora? Vamos a ver cómo hacen meiosis. Porque aquí hay dos opciones. Insisto en que voy a borrar todos mis dibujos y necesito que no estén pendientes de esto todavía. La primera opción sería esa. Que las características ya migren juntas. Recordemos que en los abuelos, en la generación parental, la I mayúscula estaba con la R mayúscula. Y en la generación parental, la I minúscula estaba con la R minúscula. Entonces, lo que habría pasado en este caso es que esas características migraron juntas. Son inseparables. Bueno, si así fuera, tendría solamente estas 4 posibilidades, que en realidad son solamente 2, para el resultado. Porque si migran juntas, acá estaría siendo diomocigota dominante, diríamos. Esta sería heterocigota, esta sería heterocigota, y esta sería diomocigota recesiva. El problema está en que Mendel no encontró esto. ¿Ya? Esa teoría no la encontró, sino que Mendel encontró eso. Encontró proporciones distintas. En otras palabras, los gametos, los alelos que están en los gametos, se separan. Entonces, claro, existe el I mayúscula R mayúscula, pero existe ese, I ¿Viste? mayúscula R minúscula. Dígame. ¿Y pueden haber rasgos que sí o sí vayan unidos? No se me ocurre algo específico Sí, ahora. súper Pero es bien, como sí. los pelirrojos que normalmente tienen cejas súper finitas o tienen Sí, pecas. o tienen pecas, sí. Eso se llama genes ligados, pero vamos a ir un poco más, lo vamos a explicar después. Ya, lo voy a explicar después, me hago cargo, pero sí. Pero ahora pensemos que no, porque si lo consideramos ahora se nos va todo esto a la porra. Entonces, por ahora consideremos que no. Pero tienes razón, ¿ya? Tienes razón. Pero vámonos por partes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, cada uno de estos alelos se va por separado. Entonces, yo tengo lo siguiente. Voy a tomar un color bien oscurito ya. Ese I está acá, esa R está acá, ese I está acá, pero ahora está con la R minúscula. Y ahora la I minúscula está acá, con la R mayúscula. Y nuevamente la I minúscula está acá, con la R minúscula. En otras palabras, los alelos, en condiciones normales, pueden migrar de manera independiente y eso aumenta considerablemente el resultado. Porque ¿qué tienes ahora? Tienes 4 opciones posibles. Recuerden, acá en la primera parte había solamente 2 opciones posibles. Dibuja, acá. Eran así. O eran amarillas lisas o eran verdes rugosas y punto. Pero ahora hay amarillas lisas, hay verdes lisas, hay amarillas rugosas y hay verdes rugosas. O sea, se dan combinaciones distintas que antes no existían. A eso se le llama dihibridismo, y se le llama dihibridismo porque, por ejemplo, esa que está ahí es un dihíbrido, al igual que esa que está ahí. Bueno, de hecho, todas las que están en la línea diagonal son dihíbridos. Ya presentan los 2 rasgos para ambas características. Hay algunas que no. Esa es homocigota dominante para ambas características. Esa es homocigota recesiva para ambas características. Pero fíjense que hay distintas mezclas, hay distintas combinaciones. Por lo tanto, en este caso, hay que hacer el análisis uno a uno. Ahora bien, si en el primer ejemplo había una proporción fenotípica que era de 3:1 en el monohibridismo, cuando hablamos de dihibridismo, aparece otra proporción fenotípica que está escrita ahí abajo, que también es memorizable, tienes que entenderla, que es esa razón, 9331.
Esto se da cuando se toma más de un rasgo. Más de un rasgo. Ahora, ¿por qué se da esto? Bueno, porque los cromosomas portan esos alelos de manera distinta y cuando se separan en meiosis, se va cada uno con sus características distintivas, independiente de lo que pase con el otro. ¿Ya? ¿Mister? Dígame. O sea que si uno tuviera 32 de esas arvejas, por Sí, ejemplo, lo más, o sea, no necesariamente tienen que haber, por ejemplo, dos verdes y arrugadas, pero no, puede que haya una o dos sí, o más. exactamente, claro. Pero si tuviera ya 320 arvejas, esto sería Comprobable. siendo evidente. Se llama ley de los grandes números, que va de la mano con probabilidades. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, ley de los grandes números, si tú tiras una moneda, hay un 50% de probabilidad de que salga cara. Tira una moneda, sale cara. La siguiente tiene un 50% de probabilidad de ser cara o sello. Podría salir cara de nuevo. ¿Ya? Y un tercer intento, nuevamente podría salir cara. Pero si tú tiras la moneda 100 veces, o más, 1000 veces, la tendencia es que haya igual número. La tendencia es que haya 500 y 500. Entiendo. Exactamente. A no ser que la moneda esté alterada. Pero se llama la ley de los grandes, la ley de grandes números y tiene que ver con probabilidades. ¿Ya? Ahora bien, ojo, me hago cargo. Bueno, aquí está la explicación. Después vamos a hacerme cargo de lo que decía Mane recién de los genes ligados. Ya, lo voy a hablar. Aquí están. Si tomamos más de un rasgo, imaginemos que el hombre es así, diheterocigoto. La mujer también es diheterocigoto. Bueno, hace sus gametos posibles. En el fondo es como hacer una tabla previa de Punnett antes, ¿ya? Y de ahí sacas los posibles gametos, y vas a tener esta tendencia, ¿ya? O sea, vas a tener, en este caso, 16 resultados distintos, aunque se van repitiendo. Si estamos hablando de genotipo o de fenotipo aquí, esos se van a ir repitiendo. Pero hay 16 posibilidades de combinación, en este caso, ¿ya? Y se le llama, como les decía, dihibridismo. Ahora bien, me quiero hacer cargo, como les decía recién, de lo que preguntaba. Y voy a hacer un ¿Mister? pequeño dibujo para entender esta idea. Dígame. Fenotípicamente, o sea, perdón, genotípicamente ¿Ahí me fui yo o tú? No sé. No estoy escuchando nada. Por ¿Ah? si acaso. Es que no estaba escuchando nada. Parece que me fui yo Ah, o tú. Ujú. bueno, Dígame. que genotípicamente vamos a ver 16 combinaciones distintas, pero en el fenotipo como después vamos a ver solamente 4. Perfecto. Solamente Ah, ya. 4. Exactamente, ¿ya? Ahora, un poco por la pregunta que tú me decías. Vamos a pensar, por ejemplo, en un cromosoma. ¿Ya? Un cromosoma. Es el cromosoma 18, voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Y voy a hacer acá otro cromosoma. Ya que el cromosoma, este tendría que ser, si ese es el 18, este tendría que ser como el 20, por lo menos, el 21, ¿ya? Vamos a poner que es el 21. Supongamos que aquí está un alelo A, y acá hay un alelo, digamos, F. Esos cromosomas están súper separados. Ya, de hecho son cromosomas distintos, por lo tanto si se separan, si tiran para allá, para acá, qué sé yo, va a pasar cualquier cosa. El problema está en que a veces ocurre lo siguiente. Hay dos alelos o dos condiciones que están muy cerca. Supongamos que ahí está el alelo E. ¿Ya? Ahí. Entonces está el alelo A para un rasgo cualquiera, ahí abajo está el gen B para un rasgo cualquiera. Si es que estos cromosomas se separan, efectivamente, o sea, se separan estas, y se tiran para un lado, si nosotros nos fijamos, existe una fuerte tendencia a que el gen A y el gen B, con sus respectivos alelos A y B, anden juntos, se muevan juntos. Es más, en esta circunstancia, tú podrías hacer incluso un crossing over, cortar esta pata, ¿ya? Y que todo esto se vaya para otro lado, para otro cromosoma. Pero en el fondo están tan cerca que nuevamente A y B se mueven juntos. Mientras más cerca estén dos cromosomas, o sea, dos alelos, perdón, dentro del mismo cromosoma, tienen mucha más posibilidad de moverse juntos en los procesos relacionados con la producción de gametos. Por lo tanto, efectivamente, hay condiciones
en donde hay rasgos que parecen estar muy unidos unos con otros. El de los pelirrojos, que casi siempre tienen pecas, es uno de los ejemplos más o menos clásicos de esto, ¿ya? Y se refiere precisamente a eso. Acá está el dibujo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver, en este caso, por ejemplo, la probabilidad de que este gen se mueva junto con este gen es baja. Voy a sacar el marcador. Este gen con este es baja, están muy lejos. Podría haber un crossing over aquí, por ejemplo, en esta zona. Y si hubo un crossing over aquí, un cambio de patitas, bueno, esos genes se separaron y ya no se mueven juntos. Pero si están muy juntos y hay un cambio de patitas, se pueden mover juntos. Entonces, hay que tener conciencia de eso, al menos en términos de que hay condiciones exactamente en donde esta migración al azar de los cromosomas o de los alelos no se cumple completamente. ¿Ya? Pero eso son más bien excepciones. ¿Ya? Ahora, hasta aquí ha ocurrido algo interesante. Nosotros hemos hablado hasta aquí de condiciones que son diploides. Por ejemplo, para estas mismas semillitas, estas son diploides. Este organismo, esta planta es diploide. Y es diploide, y yo lo sé, porque tiene 2 copias de cada alelo. 2 copias de cada alelo. Pero ustedes saben lo siguiente. Voy a cambiar acá. Nosotros, los humanos, tenemos 23 pares de cromosomas. De esos 23 pares de cromosomas hay 22 pares llamados autosomas. Y hay un par, voy a poner acá un asterisco para indicar que hay que decir algo más, llamado sexual. Y aquí pasa lo siguiente. Este par sexual es XX para las hembras y XY para los machos. ¿Cuál es el pequeño inconveniente que tiene esto? Es lo siguiente. Pénsenlo desde este punto de vista. Vamos a pensar que este es un cromosoma X femenino que aquí tiene una condición, digamos. Las Digamos, mujeres pueden, es como lo del daltonismo, mister, que las exactamente. mujeres normalmente no lo tienen porque tienen Exactamente. 2X, entonces uno puede reemplazar al otro. Exactamente. Entonces pensémoslo así. Hay un cromosoma X que puede estar presente en un hombre y en una mujer, recordemos un cromosoma X, que tiene una enfermedad. Pensemos en el daltonismo ya que la mencionaste. Bueno, en el caso de las mujeres, tienen una segunda opinión. Entonces, por ejemplo, en una mujer se puede dar eso. Que sea XX, o sea, ahí estaría una mujer diploide, y si es que la situación de ser sana es dominante sobre la situación de ser enferma, esa mujer va a ser sana. Eso pasa con el daltonismo, por ejemplo. En cambio, ¿qué pasa con los sufridos machos? Si su X, y ahí está el pequeño problema, dice que va a ser enfermo, bueno, su otro cromosoma es Y. Y el cromosoma Y no dice nada. Se queda callado. ¿Qué pasa entonces? Quedaron piti. Ese hombre es enfermo. Si hablamos de daltonismo, va a ser un hombre que no puede reconocer los colores, por ejemplo. Algunos colores, no todos, sino algunos colores. Entonces, en el caso de la herencia ligada al sexo, se da esta particularidad. Las mujeres, las hembras, permítanme hablar de hembras, porque esto se repite no solo en los humanos, sino que también en los vertebrados, en los mamíferos, casi todos tenemos el mismo patrón, incluso las abejas que vamos a ver enseguida. De distintos esquemas de cromosomas sexuales. Pero las hembras
son diploides también en su par sexual. En cambio, los hombres, claro, sí, somos diploides en nuestro par sexual, es verdad, pero nos comportamos como si fuésemos haploides. Tenemos una pura instrucción para algunos X, para algunas instrucciones en X. Ojo con eso. Y ahí tenemos un pequeño problemita, porque eso genera una alteración en la forma en cómo la genética funciona cuando estamos hablando de herencia ligada al sexo. Miren este esquema. Aquí es lo que les decía recién. Poseemos dos tipos de cromosomas, autosómicos y sexuales. ¿Cuáles son los autosómicos? Los que no son sexuales. Punto. ¿Ya? Punto. En los autosómicos, hombres y mujeres somos exactamente iguales, tenemos los mismos pares. En los cromosomas sexuales, somos distintos. ¿Ya? Ahora, los hombres somos heterogaméticos porque en nuestro par sexual tenemos cromosomas que son distintos y las mujeres son homogaméticas. En su par sexual tienen cromosomas que son el mismo. Y fíjese, esta esquemita. En la mosca de la fruta, el color blanco de los ojos es recesivo respecto al color rojo. Y este gen se ubica en el cromosoma X. Entonces, acá tengo una hembra, XX, con ojos rojos. ¿Ya? El color blanco es recesivo, el color rojo es dominante. Y tenemos un macho que tiene ojos blancos, pero tiene un cromosoma Y. Los óvulos van a todos portar el alelo rojo. Las moscas, hembras, van a ser todas de ojos rojos, y los machos van a ser también de ojos rojos. Porque ese es el alelo dominante, recordemos. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos una hembra homocigota de ojos blancos, el blanco es recesivo. Tenemos un macho que es de ojos rojos. Se habla de hemicigota. Hemi significa la mitad, por si acaso, el hemiciclo, un hemisferio. Hemi es la mitad. De ojos rojos. Los espermatozoides van a tener X rojo y el Y. Los óvulos van a tener solamente información para ojos blancos. Sin embargo, las mujeres, las hembras, van a ser todas de ojos rojos y los machos van a ser todos de ojos blancos. Aquí queda patente algo, que en la herencia ligada al sexo o herencia ligada a X, lo que importa es cuáles son los alelos que presenta en X la madre. Obviamente que esto es más complejo, ¿ya? Y vamos a analizar algunos casos en la clase siguiente. Ya vamos a retomar esto, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejercicios también que tienen que ver con esto, ¿ya? Bien, muchachos. En 30 segundos más se abre el quiz. Ya, si tienen preguntitas, me las pueden hacer por acá, ya, en el chat, ojalá, ya, para que la puedan responder. Son 6 preguntas. Si prestaron atención a la clase de hoy, debiesen andar impecables. Ya, comiencen nomás, muchachos.
una pregunta que no sé a qué se refieren las 5. A cómo está Eh, formulada la pregunta. dime cuál es la 5, porque son aleatorias. La 5 tuya probablemente no es la misma 5 mía. Dime el encabezado al menos. Ya. Dice, se considera solamente la expresión de un gen que presenta dos alelos dominantes y recesivos. Ah, ya, sí, sí, sé cuál Son es. dos individuos de fenotipo dominante. Eso no lo Claro. entendí. En el fondo lo que te está diciendo es que lo veas como monohibridismo, porque se está considerando solamente un gen. Entonces considéralo como monohibridismo. Como hoy día hablamos de bihibridismo, ya también hay que ver eso. Entonces, al hablar que se considera solamente un gen, considéralo como monohibridismo. O sea, con una sola letrita que podría ser mayúscula y minúscula. Ya, pero no me están diciendo si es que los que se cruzan son hetero o homocigotos, ¿cierto? No, Eso no lo... obvio, anda, Ya, espérate. Se me metió una radio. No, no te dice nada de eso. No dice si son homocigotos o heterocigotos. Solamente dice que entonces son tengo que de conseguir fenotipo dominante. cualquiera de las opciones. Tengo que Cualquiera de considerar las opciones. cualquiera de las Exactamente. opciones. Ya. Exactamente. Mister, yo también tengo una pregunta. Dígame, Iñaki. ¿Qué es la herencia autosomática? Autosómica. Autosómica. Lo que no era sexual. Acuérdate, los autosomas y los sexuales. Los cromosomas sexuales eran el X y el Y, y los Sí. autosomas eran todo lo otro. O sea, los que habíamos Ok, visto antes. Ya. ok.